Estamos hablando, hermanos, de las 7 iglesias, de la tercera, el mensaje a Pérgamo, ¿cierto? Apocalipsis 2, del 12 en adelante. 2, del 12 en adelante. Por favor, Pérgamo. Pérgamo estaba a 88 kilómetros de Esmirna. Estaban cerquita, básicamente, las 7 iglesias. ¿Sabían que Pérgamo fue la capital de toda Asia Menor, lo que ahora es Turquía? Si hoy pudiéramos llamar a Pérgamo, diríamos que hoy era Turquía completa, ¿sí? La capital de Asia Menor. Y Pérgamo significa matrimonio consumado. Matrimonio consumado. ¿Ok? Por si les suena, hermanos, en Pérgamo comenzó a usarse el pergamino para la escritura, ¿verdad? Pérgamo, pergamino. Pergamino, Pérgamo. Entonces ahí comenzó a usarse para la escritura. Eran bastante idólatras, tenían un templo a Zeus, el señor de la mitología griega, ¿verdad? Y a Atenas, Zeus y Atenas. Y Esculapio, ¿alguna vez han visto el signo, el símbolo de la medicina? ¿Lo han visto? Que son 2 serpientes, lastimosamente, en el símbolo de la medicina. Eso fue en honor a Esculapio, el famoso dios de la medicina, representado con serpientes, como el dios de la sanidad. Era, hasta el día de hoy, lamentablemente, sigue siendo ese el símbolo de la medicina o de la Unión Mundial de la Salud, Instituto Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Fue la primera ciudad en dedicarle un templo a Augusto César, y cuando él llegaba le ofrecían incienso, hermanos, ofrendas, y quien no le adorara era condenado a muerte, ¿verdad? Y cuando le adoraba a alguien, o la mayoría, les entregaban un pergamino, como un diploma, ¿verdad? Un pergamino que demostraba que había cumplido con la adoración al César. Y escuchen esto, si no tenía la persona ese diploma, ese pergamino, no podía comprar ni vender en toda la ciudad, ¿verdad? Como lo mencioné en la prédica anterior, en la enseñanza anterior, los César, recuerden que eso era un título, no era el nombre de una persona, era un título, como ahora el primer ministro, ¿ya? Solo que en ese tiempo el César se autoproclamaba Dios y pedía a William que le rindieran culto, y Pérgamo fue leal a este hombre, y no solamente le rendía culto, sino que le hicieron un templo. Cuando él llegaba de visita a esta ciudad que era tan fuerte y tan poderosa, era la capital del Asia Menor, lo sentaban allí y le adoraban, hermanos. ¿Recuerdan a Policarpo, que lo mencioné en la prédica anterior, que fue llevado a pena de muerte por no haber adorado al César? Bueno, hermanos, básicamente esa es la ciudad de Pérgamo. Vamos al mensaje, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién era el ángel? ¿Lo recuerdan? ¿Quién era? El pastor. Muy bien. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel.
a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Subrayen eso, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos. La espada de dos filos, versículo 12. Siempre vamos a empezar con esa salutación, con ese saludo que hace Jesús. Recuerdan que Él fue el que se le apareció en la visión a Juan. Jesús, aunque no lo menciona como tal, pero era Jesús, era Jesús. Y Jesús le manda a decir a la iglesia en Pérgamo, miren, escuchen, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Hermano, no hay que ser muy teólogos para interpretar esta, ¿verdad? ¿A qué se refiere Jesús? Tengo la espada. ¿A qué se refiere, hermanos? Correcto. A la palabra. Jesús es la palabra, hermanos. Dios es la palabra para nosotros revelada. ¿Cierto? Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hermanos, Él es la palabra. Cuando Él se presenta ante este hombre y le dice, y le dicta la carta para la iglesia en Pérgamo, le dice: ellos tienen que saber que yo soy la palabra. Yo soy la palabra verdadera, hermanos. Eso es algo fundamental. Porque ahora está el Corán por allí, ¿verdad? Que es un libro sagrado, el Corán. Pero esa, hermanos queridos, no es la palabra de Dios. Ese es un libro que escribieron empezando por el profeta Mahoma, que es aquel hombre que comenzó la religión islámica. El profeta Mahoma y Alá, hermanos queridos. Alá no es nuestro Dios, con todo respeto. Alá es un Dios inventado por Mahoma, que como el diablo es el padre de mentira, ha querido hacerle creer a muchos que Alá es nuestro Dios. Perdónenme, Jehová de los ejércitos, dice la palabra, uno es. Él es el único, Él es el Dios de los ejércitos. Amén. Así que yo no puedo orar estamos con un musulmán diciendo, oremos, usted ore a Alá y yo a Dios. No, hermanos queridos. Jehová dice, Jehová le decía a los profetas, dile a mi pueblo, Jehová tu Dios uno es. Yahweh en el hebreo, sin vocales. YWH y alguna otra letra que no me acuerdo. Yahweh. Ese es Jehová de los ejércitos. Este es el que se presenta, hermanos, y le dice, yo soy la palabra. Yo soy el que tiene la espada de dos filos en mi mano. Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice, hermanos? Es viva y eficaz. La conocemos de memoria, ¿verdad? Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Cuando dice, hermanos, hasta partir el alma, escuchen lo que dice el original. El original dice, y divide el alma del espíritu. ¿Es cierto? Nosotros somos tripartitos, ¿están de acuerdo? Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero el alma y el espíritu no pueden estar juntos. No pueden.
Porque el alma, hermanos, es la parte emocional de nuestra vida. Y lo he predicado desde este púlpito. Por eso David le decía a quién, a su espíritu le hablaba David, ¿no? En el Salmo 103, ¿a quién le habla David? A su espíritu, a su alma. Oh alma mía, no te olvides del Señor. Entonces, hermanos queridos, por eso el original dice que cuando la palabra penetra, divide el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque quien recibe el espíritu es nuestro espíritu. Hermanos, no pueden ir amalgamadas el alma con el espíritu. El alma es olvidadiza. El alma es ingrata muchas veces. El alma es malagradecida. Hermanos queridos, por eso la palabra, cuando llega a lo profundo, divide el alma del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Por ejemplo, una verdad absoluta que dijo Jesús que los filósofos no pueden entender. Jesús dijo en Mateo, ya no me acuerdo, ahí ustedes lo conocen también. Yo soy el camino, la verdad, Mateo 14:6. Yo soy el camino. Juan 14:6. Gracias, hermanos. Gracias, Cristian. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la filosofía, hermanos, no entiende a este tipo. Porque la filosofía dice que no hay verdades absolutas. Para los que tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad, quizá, o alguna carrera o algo, filosofía, qué sé yo, ustedes sabrán que la filosofía es maravillosa, hermano. Yo amo la filosofía, me encanta. Hay cosas maravillosas dentro de esa rama, pero cuando dicen no hay una verdad absoluta, o sea que yo puedo ser dueño de mi propia verdad. A mí se me ocurrió que ese amplificador debajo va a ser mi Dios. Y Edgardo me tiene que respetar porque esa es mi verdad. Eso es lo que ha pasado con muchos que empezaron bien en el camino del Evangelio. Muchos comenzaron bien, pero de pronto comenzaron a adquirir sus propias verdades. Y ahora, hermanos, tienen tergiversada la verdad a más no poder. Pero eso no significa que Jesús no siga siendo la única verdad, el único camino y la única vida. Dice el humanismo y la filosofía que las verdades son relativas. Para los que no sabíamos qué significa el humanismo es una filosofía de la vida democrática y ética que afirma, atención, que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿No es cierto? ¿Qué pasa hoy? Dice alguien, yo me autopercibo como tal cosa. Esa es mi verdad. Y el humanismo dice que yo puedo formarme como yo quiera. Eso es lo que yo soy. Dicen las ideologías de género, el feminismo, las ideologías progresistas, estas son nuestras verdades. ¿Por qué? Porque son las verdades que nos convienen. Y no creemos nosotros, dicen los filósofos, ustedes pueden hacerlo, háganlo, hagan, vivan como quieran. Hermanos queridos, debemos huir de todo esto y aprender a contrarrestarlo. Porque los cristianos es responsabilidad nuestra. Ahorita todavía no está muy fuerte, pero pronto, hermanos queridos, no pasarán 10 años en que el que usted tenga sentado al lado se va a autopercibir como un perro, por ejemplo, como este hombre en Inglaterra que se autopercibe como un perro.
No pasarán 10 años en que un compañero de su hijo o de su hija de la universidad o de su nieto le diga: me quiero casar con un niño, por ejemplo. Sí, hermanos queridos. ¿Y cómo podremos contrarrestar todas estas verdades relativas? Solamente a los que tengamos esa espada de doble filo en nuestro corazón. Esa misma con la que se presentó Jesús. Esta espada, hermanos, que es la única que puede contrarrestar y sobre todo atraer a Cristo a toda esta gente. Porque cada vez que tengamos la oportunidad, nosotros debemos contrarrestar estas mentiras, a la vez decirle a esta gente que Jesús les ama y que los espera y que es la única esperanza de la humanidad. Versículo 13 dice: no has negado mi fe. No has negado mi fe. Conozca tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Imagínense la cantidad de perversión que había en esa ciudad. Para que la carta le diga a la iglesia: ustedes literalmente habitan donde está el trono de Satanás. No tengo mucho más que explicar. Era una perversión tremenda, hermanos. Niveles tan altos de perversión que, bueno, imagínense nada más. No has negado mi fe. Era un grupo pequeño. Miren, escuchen esto. Era un grupo pequeño dentro de la iglesia. Esta frasecita va para este grupo pequeño, para este remanente fiel, dentro de toda la estructura de la iglesia de Pérgamo. Le dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Ok, Antipas. ¿Recuerdan que hablé de Policarpo el domingo pasado? Ok, la misma historia, hermanos. La misma historia, muy parecida. Policarpo, llegó el César, no se arrodilló ante él. Y la consecuencia por no haberse arrodillado fue la muerte. Lo mismo le sucedió a Antipas. Solo que en este caso lo menciona la iglesia. En el otro no, solo es parte de la historia. Pero aquí dice: como Antipas, mi testigo fiel. Hermanos, Antipas era un esclavo judío. Policarpo era el pastor de la iglesia en Esmirna. Antipas era un esclavo judío que fue obligado a postrarse ante César. Le fueron a preguntar por qué no se postraba y dio la respuesta que todos deben dar: porque el único Dios, Jehová, es el Señor, está en el cielo. Y entonces murió en una olla de aceite hirviendo por no haberse postrado ante César. Hermanos, a mí me da un poco de vergüenza, honestamente. Me da un poco de vergüenza porque este hombre no entendía de códigos, hermanos. Este hombre amaba a su Dios sí o sí. Y ahora a nosotros cualquier cosita pequeña nos desvía del enfoque correcto. Cualquier cosita nos aparta. Y este hombre no tuvo temor de morir quemado en aceite. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser testigos fieles como fue Antipas. Doctrina de Balaam, versículo 14. Se lo resumo. Ustedes lo pueden leer en Número 22, capítulo 22 al capítulo 25. Balaam se vende por dinero. Balaam era un adivino, un profeta, como ustedes lo quieran llamar. Que viene Balac, que era el rey de Moab, y lo manda a llamar. Y le dice: mira, te doy una misión, solo quiero que vayas y maldigas al pueblo de Israel. Conocen la historia, ¿verdad?
Iba Balaam montado en una burrita y de pronto se aparece el ángel del Señor con una espada en la mano. Y la burra lo vio y Balaam no lo vio. Y empieza Balaam a golpearla, hasta que la burra le habló, hermanos. Y le dijo, ¿por qué me golpeas? O sea, esto parece realmente una historia absurda, una cosa ridícula, pero está allí, y si está en la Biblia, así fue. Y la burra le dice, ¿por qué me golpeas, mano? Te he servido desde que me compraste, desde que eres mi dueño has cabalgado sobre mí, y ahora me está golpeando. Y Balaam tiene la osadía de contestarle, le dice, quiero que avance, y le dice, no voy a avanzar. Y en el momento, Dios le abre los ojos a Balaam y ve al ángel, y entonces se regresa, y entonces ahí es donde Balaam, hermanos, le aconseja a Balac lo siguiente: que lleve a mujeres prostitutas para mezclarlas entre el pueblo israelita, ya que, imagínense qué fuerte la estrategia del enemigo, ya que este hombre no pudo maldecir al pueblo porque Dios lo confrontó, dice, bueno, se me ocurre otra idea. ¿Qué te parece, rey, ya que estos son medio promiscuos, si llevamos algunas muchachonas ahí y el pueblo se va a mezclar? Acuérdense que para los israelitas estaba prohibido, vivían bajo la ley, prohibido totalmente mezclarse con mujeres de Moab, de los filisteos, etcétera, etcétera. Entonces, pero como no tenían mucha convicción ni mucho dominio propio, cayeron, hermanos queridos. Por eso es que el ángel, por eso es que la carta le dice al ángel, ahí léanlo ustedes, versículo 14, la doctrina Balaam, que enseñaba a Balac, ¿a qué dice? A poner tropiezo, se refiere a las prostitutas, ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿y a qué? Y a cometer fornicación. Ok, hermanos, hay algo que quiero mencionarles rápidamente. Balaam es la muestra de lo que muchos ahora están haciendo por dinero. Hay muchos predicadores, porque no puedo llamarlos de otra forma, que han tergiversado todo, que han jugado con las emociones, con la psicología de la gente, con tal de poder obtener dinero de parte de ellos. Eso es así. Hay muchos hombres, y los había en la iglesia de Pérgamo, que eran capaces, hermanos, de hacer cualquier cosa antibíblica con tal de lograr obtener dinero para sus propios deleites y vanidades. Miren lo que dice la segunda carta de Pedro 2, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente. En Israel también hubo falsos profetas, ahí está Balaam entre ellos, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. 3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción, hermanos, no tardará en llegar. Tremendo. Hermanos, cuando usted vea a estos papis espirituales, que los llama la pobre gente, alardeando de sus estilos de vida como que fueran celebridades
que viven en Beverly Hills, cuando vean estos hombres, a estas personas, hermanos, alardeando de que han sido bendecidos por Dios, hermanos queridos, yo solo les puedo decir algo. El ejemplo de Jesús nunca fue un ejemplo de vanidad ni de avaricia. Perdónenme todos los que tengan sus miles de millones de dólares guardados en el banco. Estoy hablando de ministros del Evangelio, claro está. Porque ustedes, hermanos, rebúsquense por ser millonarios. Háganlo, ese no es problema. Pero me refiero a un siervo de Dios que se ha hecho rico a costa de la ofrenda de la gente. Solo me recuerda la religión tradicional. Ustedes saben cuál es el estado más rico del mundo. No son los Estados Unidos de Norteamérica. No es Rusia, William. El Vaticano. Por ejemplo, usted va, para los que puedan ir algún día, vayan, hermanos. Vayan al Vaticano. Así nadie les cuenta. Yo quiero ir un día, primero Dios. Una obra de Leonardo da Vinci, del otro escultor, acuérdenme el nombre de Miguel Ángel, gracias hermano Carlos. Son precios, hermanos, invaluables. Estamos hablando que ni siquiera el coleccionista más rico del mundo puede tener el dinero suficiente para comprar una obra de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel. Hermanos amados, hacerse dinero a costa, hacerse rico a costa del dinero de la gente, tendrá su paga un día. Cada hombre que diga ser un hombre de Dios, que se haga rico a costa del dinero de la gente. Porque el dinero de la iglesia es para la iglesia, para los necesitados. Tendrán su paga, hermanos. Ellos vienen de la doctrina de Balaam, que a causa de dinero se vendieron, hermanos queridos. Señor nos ayude. Ok, ¿estamos claros con la doctrina de Balaam? Ok, vamos a la siguiente. Esto es muy importante. Versículo 15. Y también dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Y qué dice la siguiente parte? La que yo aborrezco. Como decía un amigo tico, agárrese de la silla, porque esto viene duro en este momento. Espero que puedan suscribirse al canal de YouTube de la iglesia. Y hermanos, compartan esto. No hay muchas iglesias hablando de esto, hermanos. Porque las iglesias enormes y grandes que se ponen a hablar de estos temas, al siguiente día las asistencias les bajan considerablemente. La doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Revisemos qué significa la palabra Nicolaos. Nicolaos. Nicolás. Nicolaos. Nico, gobernar. Laos, pueblo. ¿Entienden el concepto? Gobernar al pueblo. Hermanos queridos, la iglesia no es una empresa. Aunque hayan formas que se maneje como si lo fuera. Por ejemplo, yo no sé cuánto se recogió de dinero el domingo pasado aquí en la iglesia. No sé, ni quiero saber. No me preocupa. Solo le pido a Dios que nos dé para pagar el local, la luz, el agua y que haya para algunas necesidades. Pero yo no voy a meter mi mano en cuanto se recoge de ofrenda. Por eso hay una persona que es la que recoge la ofrenda, que es la que cuenta la ofrenda. Hay una cuenta de banco, se encarga de pagar el local, se encarga de pagar las necesidades básicas de esta congregación. Gracias a Dios. Es una especie de administración, ¿está claro? Ok. Hermanos queridos, escuchen lo que voy a decirles.
la doctrina de los nicolaitas era y sigue siendo hasta hoy las iglesias que son manejadas por familias y no por un grupo de pastores. Algo así como que los ricos hacen lo que quieren dentro de las congregaciones. Y Jesús dice, y yo lo aborrezco. Cuando vamos a algunas congregaciones, podemos ver, por ejemplo, hermanos, que hay un espacio asignado para la familia pastoral. Hay un parqueo asignado para la familia pastoral. Hay sillas con título de reservado. Y Dios guarde que se le acerque a alguien al ungido de Dios porque se le caen un poco de unción. O aquella gente que comenzó desde el principio en una obra, una familia dio el techo, otra familia dio la batería, otra familia dio las sillas, y eso creen ellos que les da la autoridad necesaria para hacer con los líderes lo que ellos quieran. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Creen que tienen la facultad de gobernar a quien se les antoja solo por el hecho de haber dado dinero a la congregación. Aquí no hemos vivido eso, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Pero yo he visto llorar amigos pastores, hermanos. He visto llorar amigos pastores diciéndome, tengo a un hombre en la iglesia que me está amenazando que si no hago lo que él quiere, él va a empezar a llevarse gente, les va a pagar un bus, los va a llevar a excursiones, los va a llevar a la playa, les va a dar de comer y va a comenzar una obra. Y la gente, por dinero, se van. Y se juntan las dos doctrinas. Los que se venden por dinero y los que compran a la gente con dinero. Está grueso, ¿no, hermanos? ¿Cuántos han conocido algo así? ¿Cuántos han visto algo así? William, ¿has visto algo así? Te faltan dedos, ¿verdad, William, para decirlo? Hermanos, la doctrina de los nicolaitas es tan evidente en este tiempo. Un hombre que tiene dinero, una mujer que tiene dinero, contratan a un pastor, le dicen, vos vení para acá, vos vas a ser el pastor de esta iglesia, pero vas a hacer lo que yo te pida. ¿Qué dice la palabra de eso? Díganlo fuerte, hermanos. Yo lo aborrezco, dice el Señor. Lo aborrezco. Y cada vez, hermanos, es más frecuente poder ver, poder oír de este tipo de situaciones que suceden en la iglesia. Los pastores, hermanos, no necesitamos a gente que nos domine, sino que oren por nosotros. ¿Saben por qué? Porque los poderes del infierno están detrás de nosotros. Hebreos 13:7 dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, la conducta de los pastores no significa que alguna vez no nos vamos a equivocar. No significa que el pastor alguna vez en la vida no va a cometer un error. Los pastores también nos equivocamos. Y la gente solo tiene dos opciones: orar por nosotros o condenarnos. Solamente dos opciones. Por eso hay tanto hombre llorando, triste, marginado. ¿Saben ustedes, hermanos, que en lo que van de, por ejemplo, lo que va de esta década, más de 100 pastores se han suicidado? Pastores evangélicos. Porque el ministerio, hermanos queridos, el ministerio pastoral, considerado por la ONU la carrera o profesión más difícil que hay entre todas las profesiones que existan. Porque nosotros trabajamos con gente y una de las cosas más difíciles, algunos lo sabrán, es trabajar con el corazón y el alma de la gente. Pero la gente tranquilamente, cuando el pastor comete un error, lo crucifican, ya no le creen lo que habla.
Uno le puede hacer 200 favores a una persona, pero el día que no le hace uno, que se pierda. No me ayudó mi pastor, me voy de la iglesia. Verso 16, vamos terminando, hermanos. Esto era más largo, pero el tiempo se nos ha ido. Perdonen, sí, 16, arrepiéntete. En hebreo, Shuev, S-C-H-W-B de bueno. S-C-H-W-B en hebreo, vuelvan, arrepiéntanse. En griego, metanoia, cambiar de manera de pensar. Metanoia, cambiar de manera de pensar. Todos lo conocemos, ¿cierto? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el original dice lo siguiente: no permitas que el mundo transforme tu mente. No permitas que el mundo transforme tu mente. Que sea Cristo, hermanos, el que nos transforme nuestra mente. Hermanos, la iglesia tiene que ser libre de traumas que nos hirieron. Hermano, el divorcio que usted sufrió ya pasó, se quedó atrás. Los que fuimos abusados, violados, los que tuvieron abortos, los que sufrieron maltratos, los que tuvieron hijos fuera del matrimonio y se arrepintieron, transformaron su mente y lavaron su mente con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, no podemos caminar con esas cargas encima. Habrá consecuencias, sí, hermanos, pero hasta esas consecuencias, a los que decidieron transformar su pensamiento, el Señor esas consecuencias nos ayuda a sobrellevarlas más tranquilamente. La gloria es para Dios. ¿Saben por qué se lo digo? Porque yo, hermanos, no debería estar aquí. Mis pecados fueron terribles, graves. La decepción que provoqué en la gente, lo que jugué con gente, lo que ofendí a gente. Hermano, yo no era digno, ni lo sigo siendo. Pero hermano, yo ahora camino con mi frente levantada. Y le digo: Señor, gracias, porque hoy yo camino como lo que soy, perdonado, justificado. Hermanos, transforme su mente. Avance, camine, libres en Cristo, hermanos. Transforman, no se amolden a las costumbres de este mundo. No dejen que el mundo cambie sus mentes. Hermanos, nosotros somos apartados, nosotros somos santos. La santidad no es pureza, la santidad es apartados para Cristo. La santidad no es dejar de pecar, la santidad es pecadores pero apartados para Cristo. Eso es lo que somos, en el nombre del Señor. Y el 16 dice, hermanos: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. ¿Verdad? Ya hablamos de la espada, pero hay algo que quiero decirles, queridos hermanos. La misma Biblia que nos anima, la misma Biblia que nos consuela, la misma Biblia que nos levanta, también puede juzgarnos por nuestros pecados y por nuestra maldad. Por eso, hermanos queridos, es indispensable que nosotros que nos arrepintamos de lo que haya que arrepentirnos, que nos metallonemos, si es que se puede crear ese verbo en este momento, que nos volvamos al Señor, que nos arrepintamos de nuestra maldad. Yo no sé si la iglesia en Pérgamo terminó arrepintiéndose, no lo sé, no lo dice la palabra, o al menos yo no lo he leído. Pero hermanos, la palabra es para nosotros ahora. Esa misma palabra que nos consuela, que nos alienta, también nos dice cosas tremendas, como por ejemplo Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también
cegará. Que la palabra del Señor sea para nosotros el GPS, el mapa de nuestra vida. Y hermanos, luego dice: al que venciere, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. La piedrecita, en el tiempo que se escribía la carta, era una entrada para un espectáculo. Fíjense bien cómo la palabra asocia la época en la que se vivía. Entonces dice: te daré una piedrecita. Era una entrada gratis para algún espectáculo. O sea, hermanos, como un pase de cortesía. En ese tiempo no habían boletos, ¿verdad? No habían imprentas. Entonces se daban antes de los eventos piedrecitas pequeñas de color blanco a la gente que quería entrar a algún espectáculo en el circo romano, en algún, qué sé yo, los espectáculos de ese tiempo. Entonces se le daba una piedra. Yo que hacía conciertos musicales, lo que dábamos eran pases, ¿sí? Y los pases blancos o los pases de otro color, si yo le daba a usted, ahí decía pase de cortesía. Significa que usted no tenía que pagar su entrada, obviamente, ¿verdad? En este tiempo lo que se hacía era que se daba la piedrecita. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Aleluya. Que, hermanos, a nosotros se nos dará una piedrecita con un nombre nuevo. ¿Para qué? Para entrar libremente, hermanos, a la boda del Cordero. Aleluya. Esa piedrecita, y agréguenle que llevará un nombre nuevo para nosotros. Abraham, a Abraham, padre de multitudes. Jacob, el usurpador, a Israel, el que lucha al lado de Dios. Simón, a Pedro. Saulo, a Pablo, que significa pequeño. Hermanos, nosotros ahora tenemos un nombre nuevo. ¿Cuál era su nombre antes de venir a Cristo? ¿Cuál era su nombre antes de haber nacido de nuevo? El orgulloso, el mentiroso, el fulano. Agréguele, piense usted, ¿quién era antes? Pero ahora, hermanos, en Cristo tenemos un nombre nuevo, evidentemente espiritualmente hablando. Y un día, hermanos, lo tendremos en la eternidad. El nombre nuevo, en la boda del Cordero, hermanos. Oh, aleluya. Padre, gracias porque eres bueno, Señor.